Memorias del alma. Curso guía del oráculo de vidas pasadas. Dimensión de recursos y movimiento. El alma y lo cotidiano. Empezamos con algo concreto. Esta semana, en algún momento hiciste al menos una de estas cosas. Pensaste en dinero, comiste algo, te moviste de un lugar a otro. Ignoraste y atendiste una señal de tu cuerpo. Hiciste o postergaste algo creativo o tomaste un transporte de cualquier tipo. No hace falta que haya sido un momento especial. De hecho, cuanto más cotidiano mejor, porque eso es exactamente lo que trata este episodio. Bienvenido al episodio 10 de Memorias del Alma. Hoy llegamos a la dimensión que más sorprende a quienes estudian este oráculo por primera vez. La dimensión de recursos y movimiento. Las cartas que hablan no de experiencias espirituales ni de civilizaciones antiguas, sino de pan, de dinero, de enfermedad, de música y de la necesidad de irse. Las 7 cartas son alimento y hambre, artes, barcos, finanzas, partir o viajar, salud y transporte. Sí, barcos, finanzas, transporte. El alma también tiene historia con esas cosas. Porque lo cotidiano también tiene memoria. La primera vez que alguien ve este índice, casi siempre hay una reacción similar. Las cartas espirituales parecen lógicas. Las cartas históricas tienen cierto peso poético. Pero, ¿barcos? ¿Transporte? ¿Y el dinero? La respuesta está en algo que el sistema sostiene desde el principio. El alma no solo aprende las experiencias extraordinarias, aprende de todo. El hambre repetida durante vidas cambia una relación del alma con la comida para siempre. La pobreza extrema sostenida durante generaciones de encarnaciones cambia la relación con el dinero, de maneras que ningún libro de finanzas personales puede explicar. El accidente de carruaje que mató a alguien en el siglo XVIII puede estar detrás del miedo irracional a subir un avión en el siglo XXI. Lo mundano también deja huella, y esta dimensión existe precisamente para honrar esa verdad. Vámonos a la primera carta. Alimento y hambre. La relación de una persona con la comida raramente tiene una sola explicación. Los nutricionistas hablan de hábitos y de educación alimentaria. Los psicólogos hablan del vínculo entre comida y emoción, entre la mesa familiar y la seguridad afectiva. Todo eso es verdad, pero hay casos en los que ninguna de esas explicaciones alcanza. El libro lo dice directamente. Hay personas que en esta encarnación comen en exceso y acumulan alimentos porque sufrieron escasez de comida a lo largo de sus vidas pasadas. Asocian la comida no con el hambre, sino con el miedo. Se sirven raciones abundantes y sienten la necesidad de acabar todo lo que hay en el plato, por si acaso no hay suficiente en un futuro cercano. Piensa en alguien que conoces, o simplemente en ti mismo, en algún momento. Cuando se siente la necesidad particular al ver que la despensa está vacía, que hace o haces compras excesivas, que no puede tirar comida aunque ya esté en mal estado, porque come aunque no tenga hambre, simplemente porque hay comida disponible, que guarda envases, bolsas, utensilios de cocina en cantidades que nadie necesita. Ninguna de esas personas, incluso tú, estás siendo irracional.
Su sistema nervioso simplemente sigue respondiendo a una escasez real que existió, solo que en otro tiempo y se quedó en automático. El libro también señala el movimiento inverso, igualmente importante. El alma que tuvo abundancia material pero vacío espiritual puede traer en esta vida una relación difícil con el placer de comer, una tendencia al ascetismo alimentario que en algunos casos deriva en comportamientos de restricción y que lastiman al cuerpo presente. La sanación que esta carta propone es precisa. Reconocer simplemente que el patrón de conducta ya fue en otra vida. Entender que el pasado es historia y que no se va a repetir. Y mostrarse abierto a la abundancia del presente. Eso no se hace en un día, pero saber el origen cambia la conversación interna, cambia los resultados. Empieza una sensación de alivio. Me quedé pensando en esa carta. Bueno, vamos a la carta ahora de Artes. Esta carta tiene algo que la distingue de las demás de esta dimensión. No habla de una carencia, sino habla de una capacidad. El alma que extrae la carta de Artes tiene una historia de vidas en las que la expresión creativa fue central. No necesariamente como profesional formal. Puede haber sido el músico del pueblo que tocaba en las fiestas, la narradora que conversaba la memoria de la comunidad, el artesano cuyo trabajo era también sagrado, la tejedora cuyo patrón de colores tenía un lenguaje que solo ella sabía leer. En la vida cotidiana, esta carta se reconoce en algo muy específico, la incomodidad que produce no crear. La persona con esta carta activa siente algo que no es exactamente insatisfacción, sino una especie de contracción, de pequeñez. Cuando pasa demasiado tiempo sin tocar un instrumento, sin escribir, sin pintar, sin hacer algo con sus manos que deje una marca en el mundo. Y también se reconoce en lo contrario, en la facilidad con que esa persona se transforma cuando está creando. ¿Has visto personas que cuando bailan se transforman? Que cuando ponen sus manos sobre cerámica sienten una sensación de satisfacción. En cómo algo se asienta en ella, que está flotando, en cómo el tiempo desaparece, en cómo al terminar hay algo que se parece que la está aliviando de algo, o simplemente le da una expansión. Lo que esta carta señala es que esa necesidad no es un capricho ni tampoco es un lujo. Es una necesidad del alma tan real como la de comer o dormir. El alma que ha expresado la vida a través del arte durante varias encarnaciones no sabe estar en silencio, sin hacerlo, sin moverse. Tiene que estar activa. Y cuando lo suprime, no solo pierde una actividad, pierde el acceso a una parte de sí misma que solo habla en este lenguaje. Bueno, creo que a mí me ha pasado y a varios que conozco también. Vámonos a la carta de Barcos. Mira, hay personas que la primera vez que ven al mar sienten algo que no es asombro, es un reconocimiento. O sí, realmente es un asombro, pero es un asombro de satisfacción, como de volverlo a ver. No el mar como paisaje hermoso, el mar como un territorio que conocen, conocido, como el lugar donde el cuerpo recuerda algo que la mente no puede articular. Mira, la carta de Barcos habla de vidas marcadas con el agua y la navegación,
Vidas en las que el horizonte era móvil, en las que la casa era la embarcación, en las que los puntos de referencia eran estrellas y el viento. El alma vivió así y desarrolló una relación con el movimiento, con la incertidumbre y con la confianza en fuerzas más grandes que uno mismo, que no desaparecen cuando cambia el cuerpo. En la vida cotidiana, ¿dónde podemos ver esta carta? Esa alma puede manifestar una necesidad de horizonte que otros encuentran excesivo, una incomodidad genuina con la estabilidad prolongada, no porque sea inconstante, sino porque algo en ella recuerda que el movimiento era la forma natural de estar. Un talento para la navegación, sea literal o metafórica, la capacidad de orientarse en situaciones caóticas, de leer señales que otros no perciben, de mantenerse en calma cuando las condiciones externas son impredecibles. Y también puede manifestar su sombra, el alma del marino que vio muchos puertos y no echó raíces en ninguno, puede tener en esta vida una dificultad real para comprometerse con un lugar, con una persona, con un proyecto. El movimiento como virtud puede convertirse en el movimiento como evasión. Y esa distinción es importante que la mencionemos. Bueno, pues vamos ahora a la carta de finanzas. Esta es, de todas las cartas del mazo, la que más directamente conecta con algo que casi nadie quiere mirar y casi todos tienen. Una relación con el dinero que no cuadra con la lógica. El libro dice algo que vale la pena leer despacio. Hay personas que se esfuerzan para ahorrar dinero porque en sus otras vidas han vivido el sustento de una comunidad, donde el convento, la tribu o la aldea siempre satisfacían sus necesidades. Durante esas existencias no existían las cuentas de ahorro individuales ni la propiedad privada. Esas personas, en la vida presente, pueden encontrar el mundo de las finanzas personales profundamente desconcertante, no por falta de inteligencia, sino porque su alma lleva memorias de un sistema completamente distinto, donde la riqueza era colectiva y la acumulación individual no tenía sentido. Sus ingresos pueden subir y bajar de manera aparentemente inexplicable hasta que entiendan que este contexto es diferente. Pero hay otra cara de esta cara que el libro también señala. El alma que tuvo vidas de riqueza extrema y concentración de poder puede traer en esta vida una relación con el dinero marcada por la culpa, una sensación de que tener mucho es moralmente sospechoso, que cobrar bien por el propio trabajo es una forma de codicia, que la riqueza y la bondad son incompatibles. Ahora, ¿te imaginas si combinamos esta carta con votos? ¿Y si la carta de finanzas sale mezclada con la de hambre? Bueno, ahí te lo dejo. A estas alturas, tú ya puedes empezar a sacar tus conclusiones de las partidas. Sigamos. Mira, esta creencia de la que hablamos, cuando es inconsciente, sabotea el florecimiento económico de manera muy eficaz. Mira, yo aquí veo que la persona puede trabajar duro, pero los resultados no se acumulan, o los resultados llegan y aparece algo que los dispersa. No porque el universo sea injusto con ella, sino porque alguna parte de ella sigue creyendo, desde una memoria muy antigua, que el dinero, el alma, no pueden coexistir con dignidad. El libro cierra esta carta con lo siguiente. En realidad, una declaración filosófica completa. El dinero no es más que energía y se puede utilizar con fines positivos o negativos. Lo único importante es lo que tú hagas con él. Vámonos a la carta de partir o viajar. ¿Qué te parece?
Bueno, hay una diferencia entre querer viajar y necesitar partir. El primero es una preferencia. El segundo es una compulsión que a veces ni el propio viajero comprende del todo. La carta partir o viajar habla de almas con un patrón antiguo de movimiento. El libro lo dice sin adornos. Existe un viejo patrón de conducta que se extiende a lo largo de varias vidas en el que sientes la necesidad de viajar y conocer mundo. Puede que en esta vida creas que eres una especie de vagabundo y necesitas estar continuamente en movimiento. La raíz de este patrón puede ser de dos tipos. La primera es la exploración genuina, el alma que durante vidas fue nómada, mercader, explorador, misionero. Aprende a leer el mundo en movimiento. El viajero no es fuga, es el modo en que el alma piensa, procesa y cree. Quitarle el movimiento es quitarle el oxígeno. La segunda es más delicada. El alma que en una o más vidas fue obligada a partir, que fue exiliada, desplazada, arrancada de su lugar por la fuerza. Esta persona puede desarrollar una relación traumática con el movimiento que se disfraza simplemente de aventura. Parte antes de que la saquen. Se va antes de que la abandonen. Lleva toda la vida viajando, sin embargo, tiene una sensación persistente de que todavía no llegó a ningún lugar. Esa distinción no es fácil de sostener desde dentro. Y es exactamente el tipo de trabajo que el oráculo puede ayudarte a iniciar. Vámonos ahora a la carta de salud. Esta carta requiere mayor cuidado que todas las demás, sí, de esta dimensión, porque habla de algo que el mundo contemporáneo ya genera suficiente angustia sin necesidad de añadir capas adicionales. Mira, el libro es muy claro sobre el alcance de esta carta. La relación con la salud y la curación puede verse influida por existencias anteriores. Puede que estés sufriendo por un problema físico que padeciste durante la última vida, o que te hayas reencarnado con tanta rapidez que no tuviste tiempo de ocuparte de las cuestiones de fondo. Lo que esto significa en la práctica cotidiana es lo siguiente. Mira, hay personas que llegan a ciertas enfermedades sin que ningún factor de riesgo de esta vida las explique completamente. Hay dolencias que responden de manera inusual a tratamientos convencionales, como si la raíz estuviera en un lugar que el médico no puede alcanzar. Hay patrones de salud que se repiten de manera que los propios pacientes reconocen como demasiado específicos para ser casuales. El libro añade algo que me parece de una generosidad real. Los contratiempos de salud también te enseñaron a sentir un nivel de compasión más profundo del que habrías adquirido si hubieras tenido un cuerpo siempre sano, y desarrollaste habilidades curativas que pueden beneficiar a los demás. Esta observación no minimiza el sufrimiento, lo contextualiza. Hay una diferencia. La carta de salud también señala algo que es, en el contexto del trabajo espiritual, especialmente relevante. El alma que en otras vidas fue sanadora y que en esta vida tiene dificultades para cobrar por su trabajo de sanación, está cargando una memoria de épocas en que ese trabajo era comunitario y no tenía precio monetario. Reconocer esa memoria no hace que cobrar sea automáticamente fácil, pero al menos le quita la carga moral que lo hacía imposible. ¿Te ha pasado que es difícil poner precio a tu servicio? Y simplemente no por egoísmo ni por avaricia, simplemente porque en ocasiones se siente culpa. Bueno, pues mira, aquí podemos relacionar incluso dos cartas, finanzas y salud.
¿qué pasaría si en una tirada te salen estas dos cartas? Bueno, ¿qué te digo? Vámonos ahora a la carta de transporte. La última carta de esta dimensión es también la más cotidiana en su manifestación. El libro dice algo concreto que sirve de entrada directa. Si tienes fobia a los aviones, a los automóviles o a cualquier otro medio de transporte y ese temor no desaparece después de asesoramiento o hipnoterapia convencional, es probable que en alguna de tus vidas pasadas hayas sufrido un incidente traumático con algún tipo de vehículo. Eso es una afirmación clínica, no metafórica. La persona que no puede subir a un avión aunque racionalmente sepa que el vuelo es seguro, no está siendo irracional. Su sistema nervioso está respondiendo a una memoria que la hipnosis convencional no alcanzó porque la memoria no está en esta vida, está más atrás, en la vida cotidiana. Esta carta también puede manifestarse de maneras menos dramáticas. La incomodidad persistente en ciertos tipos de transporte sin llegar a ser fobia. La preferencia por moverse siempre de la misma manera, por las mismas rutas. Una desconfianza de la velocidad que a veces los demás interpretan como timidez, pero que es en realidad cautela nacida de algo que el cuerpo recuerda sin que la mente lo sepa. El libro señala algo que amplía la carta hacia un futuro. Es posible que tu propósito en esta vida esté relacionado con el transporte del futuro, con formas de moverse que sean más sostenibles, más seguras, más armónicas con el planeta. El conocimiento acumulado de esa experiencia en vidas de movimiento puede tener una dirección que todavía no has reconocido del todo, pero que lo llevas grabado. Vamos a una sección que a mí me fascina y la vamos a meter en este episodio. 3 creencias limitantes y vamos a poner sus contrapuestos de liberación. Esta sección es nueva y nace de algo que observo con frecuencia en las personas que trabajan con esta dimensión por primera vez. Vamos, las cartas de recursos y movimientos activan más que cualquier otra dimensión. Creencias arraigadas sobre cómo funciona el mundo y sobre lo que uno merece. Creencias que no son ideas conscientes, son supuestos invisibles que operan debajo del pensamiento y que determinan los resultados de maneras que la voluntad sola, simple, no puede cambiar. Aquí están las 3 creencias comunes, con su contrapuesto. Creencia limitante número 1. Nunca hay suficiente. Esta creencia nace de memorias de escasez real, hambre, pobreza, privación sostenida. En la vida presente opera como un alarma que no sabe apagarse. La persona trabaja, produce, gana y sin embargo siente una ansiedad constante de que en cualquier momento se va a acabar. Acumula, retiene, no puede soltar. No porque sea avaricioso, sino porque algo en él siente que el próximo invierno siempre está llegando. Ahora vamos al contrapuesto de la liberación. No es decirse mentiras positivas, es algo más específico. Reconocer que esa alarma fue instalada en un contexto que ya no existe, que ya no opera en esta vida, y darle al cuerpo evidencia repetida de que el presente es diferente. No una vez, muchas veces, hasta que la evidencia acumulada empiece a competir con la memoria antigua. Esto puede complementarse con trabajo de regresión que acceda directamente a la vida donde esa escasez se vivió. Vámonos a la creencia limitante número 2. El dinero y la espiritualidad no pueden coexistir. A ver.
Esta creencia es específicamente común en personas con vidas pasadas de votos religiosos, de comunidades monásticas, de tradiciones donde la pobreza era considerada una virtud espiritual. En la vida presente se manifiesta como una incapacidad para valorar económicamente el propio trabajo, específicamente cuando ese trabajo tiene un componente de servicio o de sanación. La persona cobra menos de lo que vale, o no cobra, o cobra y siente culpa, o establece precios y los rebaja sin que nadie lo pida. Todo eso es coherente con una memoria que aprendió que quien sirve desde el alma no debe enriquecerse. Vámonos a un contrapuesto. El contrapeso de liberación de esta creencia está en comprender que los votos fueron hechos en un contexto específico y que ese contexto ya no existe. El mundo en el que vivimos requiere dinero para funcionar, incluido el trabajo de sanación y de servicio. Cobrar bien no es traicionar el alma, es reconocer que el alma también necesita un cuerpo que tenga sus necesidades cubiertas para poder hacer su trabajo. Vámonos a la última creencia limitante. ¿Debo seguir moviéndome o algo malo va a pasar? Ok. Esta creencia nace de memorias de desplazamiento forzado, exilio, persecución, nómadas, que aprendieron que quedarse en un lugar era peligroso. En la vida presente opera como una hiperactividad que se disfraza de ambición o de curiosidad. La persona no termina los proyectos porque ya está pensando en el siguiente. No echa raíces porque antes de que pueda echarlas, ya está planteando el próximo movimiento. El agotamiento que genera este patrón es particular. No es el agotamiento de quien hizo mucho, es el agotamiento de quien nunca llegó a ningún lugar. ¿Cuál sería el contrapeso de la liberación de esta creencia limitante? Mira, está en aprender a distinguir el movimiento como vocación del movimiento como defensa. El primero nutre, el segundo agota y aísla. Y la manera de distinguirlos no es intelectual sino corporal. El movimiento que nutre produce una energía después de hacerse. El movimiento que defiende produce alivio momentáneo seguido de más ansiedad. Reconocer esa diferencia en el propio cuerpo antes de actuar es la práctica de hoy. Bueno, pues vámonos al consejo de este episodio. Cuando una carta de esta dimensión aparezca en tu lectura, no la leas solo en términos de lo que dice sobre el pasado. Léela también en términos de lo que está ocurriendo en tu vida hoy, esta semana, en este mes. Las cartas de recursos y movimientos son las más inmediatamente aplicables del mazo porque hablan de cosas que están ocurriendo ahora mismo. El dinero que entra y sale, la salud que pide atención, la necesidad de creer que lleva semanas ignorada, la inquietud de partir que no logras nombrar. Conecta la carta con algo concreto de tu vida presente. Eso es lo que esta dimensión pide. Vámonos a la práctica de este episodio. Esta práctica tiene dos partes y requiere de honestidad. La primera parte, elige el área de tu vida de esta dimensión que más tensión te produce ahora mismo. Puede ser la economía, la salud, la creatividad o cualquiera de las otras. Solo una, la que más pesa. Escribe en tu diario, sin censura, cómo te relacionas con esa área. No pienses sobre ella, cómo te sientes cuando la piensas. Ahora, la segunda parte. Tomas el mazo y formula esta pregunta sobre esa misma área. ¿Qué memoria de vidas pasadas
está influyendo en mi relación con esto hoy. Lee la carta con lo que acabas de escribir en la mente y observa si hay algo en el contexto que describe un origen posible para lo que sientes. No tienes que estar seguro, solo tienes que permitirte considerar una posibilidad. Lo que emerge en esta consideración es el material de trabajo. Bueno, en el próximo episodio llegamos a la dimensión que cierra el bloque 2, la dimensión de integración, masculino-femenino, perdón y confianza y fe. Las cartas que no señalan hacia una vida específica, sino hacia el trabajo que el alma necesita hacer ahora para moverse hacia adelante. Hasta la próxima. Con cariño, Memorias del Alma.